Bueno, entonces en la clase de hoy lo que vamos a hacer es retomar lo último que habíamos visto de límite, donde las herramientas de cálculo de límites por ahora son como muy pocas. Nos vamos a meter en esta sección del libro, que es la sección 2.3, en las que empiezan a aparecer esas leyes o esas reglas que yo puedo seguir para poder calcular límites y empezar a operar algebraicamente. Y acá es donde empieza uno a ver un montón de posibilidades de abordaje de cálculos de límites. Yo les hice un resumen en 2 placas acá del PDF de todas las propiedades que vamos a estar trabajando. Estas leyes de los límites, que ustedes van a ver numeradas acá del 1 al 5, son todas leyes y que después van a aparecer otras numeradas. Todas tienen como hipótesis inicial el hecho de que el límite con x tiende a de f y el límite con x tiende a de g existe. Esa es la condición para empezar. Supongamos que C, que va a estar por ahí dando vueltas en alguna de las propiedades, supongamos que C es un número real, una constante, un número real, y además suponemos que el límite con x tiende a de f y el límite con x tiende a de g existen los dos. De suponer eso, voy a poder decir las siguientes afirmaciones. Afirmaciones que no las vamos a estar mostrando, ¿sí? No vamos a estar gastando energías en esta instancia en demostrar estas propiedades. Las vamos a usar. Habrá otros teoremas en juego que sí demostraremos. Este, que es un teorema listado, una gran cantidad de reglas a demostrar, no lo vamos a hacer. Este no. Pero insisto, son las cosas que vamos a usar. La primera de las reglas o de las leyes de los límites me dice que si yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a de la función suma, lo voy a poder escribir como la suma de los límites de cada una, en donde el límite con x tiende a de f, como existe por hipótesis, voy a saber que es tal número, y el límite con x tiende a de g de x, como por hipótesis sé que existe, voy a decir es este otro número. Y sumo los números y obtengo entonces el límite de la función suma, ¿no? Esa es un poco la estrategia para trabajar con estos límites. Voy a poder entonces decir que si yo tengo, esperen que vuelvo a poner el lapicito, si yo tengo entonces que calcular el límite de una resta, el límite de la resta es la resta de los límites. Si tengo la función f o la g, la que tenga, pero que sé que tiene límite y que existe, y está multiplicada por una constante, la constante puede salir afuera del cálculo del límite. El límite con x tiende a del producto de la función es el producto de los límites. Y en el límite de la división de las funciones voy a poder decir que es la división de los límites, pero siempre teniendo el cuidado, como en cualquier división, que la función denominador no tenga como límite el número 0. Si tiene el número 0 como límite, que podría ser tranquilamente, no puedo estar aplicando la propiedad 5. Veré qué otro tipo de cuestión algebraica tendré que hacer en algún ejercicio concreto, o cuál va a ser la conclusión que voy a obtener. Pero en principio no puedo aplicar esta propiedad. Tengo que ir por otro camino. Y después aparecen numeradas las últimas propiedades que vamos a estar usando, en la que si yo tengo a la función f elevado a la potencia n, donde n es un entero positivo, el límite de esa función va a ser la potencia enésima del resultado del límite. La propiedad 7 es la que ya habíamos recordado en el PDF anterior. Y acá empiezan algunas propiedades, la 9 y la 10, propiedades muy específicas para una función particular. Acá fíjense que no dice f de x decía acá, ¿no? En el caso de que la función f de x sea la función específicamente la identidad, o sea que f de x sea exactamente x, el límite cuando x tiende a de x a la n, lo voy a poder escribir como a la n. Pone n un entero positivo. Si en realidad el x en vez de estar elevado a la n, ustedes saben bien que esto yo lo puedo traducir así, x a la 1 sobre n, con n un entero positivo, también voy a poder decir que este resultado es a
a la 1 sobre n, ¿no? Son dos formas de escribir lo mismo. Donde voy a tener que tener un poquito de cuidado es en el caso de que dentro de esta propiedad 10 el n sea un número par. Porque si el n es un número par, estaríamos hablando, por ejemplo, de la raíz cuadrada de x, la raíz cuarta de x, la raíz sexta de x. Como es una raíz par, entendemos que la tendencia, digamos, de este número hace que la raíz enésima de ese número a se pueda calcular. Y se va a poder calcular en la medida que el número a sea positivo. Vamos, que no tenga problemas de poder calcular esa raíz. ¿Puede ser 0 el a? Sí puede ser 0, pero teniendo en cuenta de que el límite que planteé realmente haga que el acercarme a, la cuenta yo la puedo hacer de la raíz enésima. Ya lo vamos a ver a lo mejor en otro ejercicio para entenderlo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con la función raíz de x, yo no puedo plantear el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x. El límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x. ¿Por qué no puedo plantear eso? A ver si alguien me puede explicar. Si yo escribo eso está mal. ¿Qué es lo que está mal en eso que escribí? A ver, ¿alguna idea? ¿No ¿Nada? será porque estás pidiendo que n sea un número entero positivo? No, 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 no. No porque, digamos, la raíz cuadrada es como pensar que el n es 2. Es como escribir x a la 1/2. Estaríamos dentro de el trabajo sobre la propiedad 10. Pero ¿qué es lo que acá está mal si yo lo escribo así? Cuando yo digo que me acerco al 0, ¿no? Digo límite cuando x tiende a 0. De la Claro, función. debería tomarse solo por derecha, no por izquierda, porque no puedo Ahí tomar va. valores negativos. Perfecto. Yo ya me doy cuenta de que esto está mal escrito. Si lo quiero escribir bien, tendría que poner acá por la derecha. O sea, le tengo que poner ese supraíndice al 0 por la derecha. Cuando ahora me acerco por la derecha, que estoy fijándome en eso, no tengo problemas de escribir que esto es raíz de 0, o sea, 0. ¿No? Entonces, esta salvedad se hace para no tener ningún tipo de inconveniente. ¿Estamos? Ahora, ¿puede ser que A sea el 0? Sí, pero con los cuidados necesarios de no estar diciendo algo incorrecto, ¿no? De que la tendencia se pueda calcular sin problemas. A eso se hace referencia. Y bueno, y después, digamos, en la propiedad 11 lo que se hace es justamente a la propiedad 10 generalizarla y no poner solamente x como función, sino poner una f de x, con la misma observación, que si n es par, la idea es que el límite de la función de adentro sea positiva también para que se pueda hacer la cuenta. O sea, son cosas que a nivel algebraico me van a ayudar, pero tremendamente, porque yo voy a poder hacer cuentas de una manera simple. Ah, esto sí ya lo vimos. Este recordatorio que puse acá en realidad tiene que ver con 7 y 8, las propiedades 7 y 8. Bueno, ahora sí. Vamos a ver qué sale. Utilizando las propiedades de los límites, necesito determinar los siguientes tres límites que vemos acá. Esta función es una función que es una función polinómica, donde en principio vamos a ir una a una haciendo las cuentas. Fíjense lo que podemos hacer. Ahora lo voy a hacer yo manual y después les queda a ustedes, ¿no? Yo quiero calcular el límite cuando x tiende a c de x al cubo más 4x cuadrado menos 3. Lo primero que veo es que acá tengo tres términos. Entonces, podría pensar en una generalización de la primera de las propiedades en las que
el límite de una suma, lo puedo pensar como una suma de límites, o el límite de una resta como una resta de límites. Entonces, las propiedades que usaría de manera conjunta es la del límite de la suma y el límite de la resta. Entonces yo puedo escribir esto, ¿no? Límite cuando x tiende a c de x cubo más el límite cuando x tiende a c de 4x cuadrado menos el límite cuando x Profe, tiende... Sí, una pregunta, la del medio, ¿no la podrías pensar también como constante por el límite de x al cuadrado? obvio, es lo que viene ahora. Sí, decidí yo en esta instancia pensarlo en dos partes, pero sí, ¿cómo Ah, no? ok. Por supuesto, eso se puede tranquilamente. Bueno, y si voy un poco como era el número de las propiedades, la 1 y la 2. Sí, la 1 y la 2. Esto sería, digamos, propiedad 1 y 2. Después, sí, viene, necesito calcular este límite, ¿no? Entonces, esa propiedad, la de la potencia, era esta, la 9. Vamos con la 9. Esto es entonces límite cuando x tiende a c de x, todo al cubo. Esa sería la propiedad 9, la que estoy aplicando. Ahora sí pongo el hecho de que el 4 lo puedo sacar afuera, que creo que era la propiedad 3, también está involucrada en este paso. 4 por el límite cuando x tiende a c de x cuadrado tendría que poner. Pero puedo aplicar de nuevo la propiedad que apliqué acá. Entonces me queda el límite cuando x tiende a c de x al cuadrado. Y bueno, en este caso voy a poner así. Como que no hago nada, porque lo hago todo junto en el siguiente paso. En el siguiente paso empiezo a usar todas las propiedades que ya me dan una cuenta concreta. Límite cuando x tiende a c de x, límite cuando x tiende a c de x, y límite cuando x tiende a c de una constante. Ahí tengo que, bueno, justamente, ¿no? Remitirme a esta, a la propiedad 7 y a la propiedad 8. Entonces, aplicando propiedad 7 y propiedad 8, el límite cuando x tiende a c de la función x es c, el cual va a estar al cubo. Más 4 por, de nuevo, límite cuando x tiende a c de x es c, el cual va a estar al cuadrado. Menos el límite cuando x tiende a c de una constante es la propia constante. Y entonces pude calcular el límite de esta expresión polinómica, de esta función polinómica, y que gracias a las leyes de los límites no necesité tener la gráfica de la función. Aunque, digamos, es la gráfica de una función polinómica, pero cúbica. O sea, no es tan fácil de hacer la gráfica. No es x cubo. Es x cubo más 4x cuadrado menos 3. La gráfica ya no es tan fácil de imaginar, ¿no? Si yo pongo acá x al cubo menos, no, menos no, más 4x al cuadrado menos 3, me fijo y bueno, no era fácil de pensar que la gráfica de la función iba a ser esto. Y tampoco sé en qué c me estoy acercando, ¿no? Así que, digamos, aprovecho de manera efectiva para mí esto de poder hacer las gráficas. No fue difícil, para nada. Vamos entonces ahora, esto les queda a ustedes después grabado en el PDF, todo bien escrito, de todas las propiedades que se fueron utilizando. Para poder calcular ahora el límite del medio, ahora tengo una función que es racional, que es división de polinomios. Si quiero calcular el límite cuando x tiende a c de esa función racional, lo primero que voy a querer hacer es separarlo como la división de límites. Y está bien, en la medida en la que el denominador no se anule. Ahora, cuando yo planteé el límite cuando x tiende a c del numerador dividido, el límite cuando x tiende a c del denominador. En el denominador, fíjense que esa función
¿Vale 0 en algún lado? No. No, para esta función no voy a tener ningún problema. El hecho de tener x al cuadrado más 5 hace que todo ese denominador siempre sea positivo, estricto. X cuadrado para cualquier valor de x siempre es mayor o igual que 0. Si le sumo un 5, ¡buah!, con más razón. Así que en el cálculo del segundo límite, sí empezamos con la regla del cociente, y luego lo que hacemos en numerador y denominador de manera separada, aplicamos otra vez todas las leyes que estuvimos aplicando en el apartado anterior, porque volvemos a tener polinomios arriba, polinomios abajo. Conclusión: al calcular el límite de la expresión, fíjense que pasó algo muy similar a lo que nos pasaba en el primer apartado. Al calcular el límite cuando x tiende a c del polinomio, nos terminó quedando justamente una expresión que no es más que el polinomio que teníamos evaluado en c, en la tendencia de la variable. En el siguiente, el límite cuando x tiende a c de la función racional, nos termina quedando justamente la valoración que la función racional tiene al reemplazar la x por c. Fíjense que es exactamente la misma expresión donde en lugar de la x aparece el c. Y cuando ahora vamos a calcular este límite, que es el último, que ese sí es la tendencia a un número concreto, el límite cuando x tiende a menos 2 de esta raíz cuadrada, seguimos aplicando leyes de los límites. La primera ley es la que me dice que yo me puedo meter dentro de la raíz en la medida en que lo de adentro sea un número positivo. Bueno, nos metemos, vemos que el límite de lo de adentro, aplicando otra vez la ley de los límites, nos da como cálculo final el 13, porque ahí sí el x se va a reemplazar por menos 2, no es necesario poner un c, como veníamos poniendo antes, y el límite final de esto es raíz de 3. Y bueno, de nuevo, la gráfica de esta función no es una gráfica que sea fácil de darme cuenta de quién es. No es fácil eso. Entonces digo, bueno, empiezan a aparecer la posibilidad de resolver límites sin tener siempre a mano la gráfica de la función. Una vez que uno empieza a ver cómo es que se trabajan estas cuentas, y que seguramente ustedes de eso sí es probable que se vayan empiecen a acordarse de lo que pudieron haber dado en el primer cuatrimestre, lo que uno puede encima es ahora dar una conclusión un poco más general, que es, si la función con la que estoy trabajando es una función polinómica, o es una función racional estamos pensando en división de polinomios, si el número a en cuestión al momento de calcular el límite es un número que está en el dominio de la función, lo que yo voy a poder decir es que el límite cuando x tiende a de f es igual a f en a. Es un reemplazo directo de la ley de la función, donde en el lugar de la x lo que pongo es el número a, el valor de la tendencia de la variable. Para las funciones polinómicas, ese a puede ser cualquier número real. Para las funciones racionales hay que tener cuidado, porque para una función racional el denominador podría llegar a asumir el número 0 para algún valor de la variable. Entonces, bueno, si ustedes saben que en una función racional, si para algún valor de x el denominador se anula, ese numerito en el dominio de la función no está. Entonces, bueno, uno hace esa salvedad. Esta conclusión la voy a poder hacer en la medida en la que el a en cuestión esté en el dominio de la función. Y ahí abro el paraguas. Me atajo. No pongo a perteneciente a R. ¿Bien? Yo si por ejemplo tengo esto, límite cuando x tiende a 1 de 2x sobre x menos 1, el 1 de esta función justamente no es un número que esté en su dominio. Entonces no es que yo pueda decir, es la función en 1. No, no puedo, porque el 1 en el dominio no está. Para cualquier otro valor de x yo voy a poder usar esta función y la voy a poder reemplazar en el valor de la tendencia. Si quiero hacer el límite cuando x tiende a 3 de la misma función, la misma, digo, el 3 sí está en el dominio de esta función. ¿Cuál es el resultado de este límite? 2 por 3 sobre 3 menos 1.
Hago la cuentita. 3. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, nos metemos en casos concretos ya más complicados. ¿Qué pasa si todo eso que venía re lindo, auspicioso, primaveral, de calcular el límite por reemplazo directo, no lo puedo hacer? ¿Qué pasa acá? Tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de esa expresión racional, x cuadrado más x menos 2 sobre x cuadrado más 2x. El menos 2, ¿está en el dominio de esta función? No, ¿Por qué, Francisco? porque el denominador daría 0. Sí. El menos 2 no está en el dominio de la función. O sea que no puedo aplicar la propiedad de recién de que el límite de esa función racional lo puedo hacer por reemplazo directo. Porque acá me lo decía. Para hacer el reemplazo directo, el numerito de la tendencia de la variable tenía que estar en el dominio de la función. Y eso no sucede acá. Entonces digo, uy, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora tengo que empezar a ser astuta, empezar a trabajar diferente. ¿Qué significa trabajar diferente? Es decir, a ver, para. El denominador se anula en x igual a menos 2. Fantástico. ¿Qué pasa con el numerador cuando lo evalúo en x igual a menos 2? Con el numerador. ¿Se hace también 0? También se hace 0, Joaquín. Entonces uno empieza a parar la pelota y dice, a ver, el número menos 2 anula tanto al polinomio numerador como al polinomio denominador. Entonces el número menos 2 de los dos polinomios, ¿qué es? Si los anula a los dos. Una asíntota. Ah, che, Una raíz. una raíz, Bautista, exacto. Es una raíz. Entonces, si el número menos 2 es raíz de manera simultánea de los dos polinomios, numerador y denominador, al momento de factorizarlos a los dos de manera separada, ¿no? ¿Qué factor va a tener que aparecer en su factorización? Menos 2. ¿Cuál? Menos 2. No, factor. Factor cuando yo factorizo el polinomio, una vez que conozco sus raíces. Factor. Ustedes han hecho factorización de polinomios. Es algo que lo vienen como arrastrando desde el curso de ingreso, todo el tiempo. Factorización de polinomios, los casos de factoreo. Si un número es raíz, si P es un polinomio, P es polinomio. X más 2. Claro. Y alfa es raíz, seguramente cuando yo escriba el polinomio de manera factorizada, que me van a estar faltando a lo mejor un montón de factores porque yo acá estoy poniendo un polinomio que no sé ni de qué grado es, seguro el factor que va a tener que participar en su factorización es x menos la raíz. Y después algunos otros más que tengan que ver con las demás raíces que este polinomio tenga. Entonces, este polinomio numerador se va a poder factorizar de tal manera, que yo ahora lo voy a tener que hacer, en donde uno de los factores va a ser x más 2 seguro. Es x menos 2. Y en este factor, en este denominador también, ahora veré qué lo acompaña, ¿no? Este denominador también va a ser un polinomio en el que el factor x más 2 aparezca, más otro más que tendré que ver quién es. Eso me va a permitir a mí, después de jugar algebraicamente con la función que tengo acá, voy a poder simplificarla a esa expresión en común. Ahora pregunto, para identificar
¿quién es el otro factor que acompaña en la factorización de este polinomio numerador? ¿Qué tendría que hacer? Me falta uno más. Lo quiero Resolvente. resolvente. Yo ya sé que en este caso el número menos 2 es una raíz. Me falta encontrar la otra. Bueno, acá solamente ahí los números han quedado fáciles. El número 1 también es una raíz. Fíjense si yo reemplazo la x por 1. Me queda 1 al cuadrado, más 1, me queda 2, 2 menos 2, 0. Si el 1 también es una raíz de este polinomio, del numerador, ¿cuál es el factor que tengo que poner acá? X menos 1. Exacto. ¿Y de quién no me tengo que olvidar en esta factorización? Porque ya encontré las dos raíces reales que tiene. El coeficiente principal, En este caso es 1. 1, bueno, por eso no voy a poner nada. Exactamente. Y abajo, ya sé que el número menos 2 es raíz y que el factor x más 2 tiene que estar. ¿Cuál sería el otro factor que me falta acompañarlo acá? X. X. Ahí es más fácil factorizar porque el hecho de que el término independiente sea 0, fíjense, cosa que no pasaba acá. Acá el término independiente era menos 2. Como en el polinomio de abajo el término independiente es 0, es más fácil factorizar sacando factor común x. Entonces me queda x. Y resulta lo siguiente, que si yo estoy trabajando con esta función que es x cuadrado más x menos 2 sobre x al cuadrado más 2x, donde el dominio de esta función sería los reales menos ¿quién? La función con la que estoy trabajando. El menos 2. ¿Y qué más? Ahora que lo factorizamos bien al polinomio denominador, ¿qué otro valor no puede tomar la x? El 1. ¿No? El 0. Ah, gracias, Iván. El 0, ¿no? Si x vale 0, me anularía este denominador también. O sea, el dominio de la función es este. El hecho de haber factorizado el polinomio denominador me permite que yo vea más fácil quiénes son los problemáticos. Bueno, resulta que acabo de ver que el polinomio numerador yo lo puedo escribir así. Y acabo de ver que el polinomio denominador lo puedo ver así. O sea que yo puedo simplificar estas dos expresiones y decir que la función en definitiva con la que tengo que estar trabajando es esta. O sea, perdón, si yo distribuyo la x en cada uno de estos términos en la resta, me queda 1 menos 1 sobre x. Entonces, si bien es cierto que la expresión final se puede calcular en menos 2 y no habría problemas, el dominio de la función tiene que ver siempre con la expresión inicial. O sea, el dominio de esta función es los reales menos el menos 2 y el 0. Pero lo que voy es a esto. Si yo le hubiese pedido a ustedes en este primer parcial que me hagan la gráfica de esta función f, la hubiesen podido hacer sin problemas. Si bien asusta la presentación, mediante estas cuestiones algebraicas de factorizar los polinomios y de cancelar factores que tienen en común, llego a la conclusión de que la función que tengo que graficar en realidad no es más que esta, donde tengo que respetar el dominio. Y esta función sí la sabemos graficar. ¿Cómo la tendría que hacer si la tuviese que hacer por los caminos intermedios? Empiezo por la función 1 sobre x. ¿Quién es la siguiente? Menos 1 sobre X. Eso lo que hace es a la gráfica de 1 sobre x, ¿qué efecto? Reflejarla sobre el eje X. Reflejarla sobre el eje x. Y después le sumo 1. La subo. O sea que la gráfica de la función yo la puedo hacer sin problemas, ¿no? Dijimos, es la gráfica de la función, parto de esta, de la función 1 sobre x. Bien. Como la multiplico por menos 1, viene esta. Acá. Esta. Y después le subo una unidad. O sea que en el subir una unidad
esto que era el eje X y el eje Y, voy a subir un lugar la asíntota y la función final es así. No, ahí me confundí. Es así, así, y tengo que respetar los dominios. En los dominios dice que el dominio original de la función, el 0 no está en el dominio de la función, como pasa con esta función tal cual, pero el que tampoco está es el -2. Así que me voy a parar acá en -2, y en el lugar de -2, lo que voy a tener que hacer ahí es un circulito abierto. Así sería la gráfica de mi función. Esta, que ya de por sí tiene el problema en 0, como lo tiene la versión original, y le tengo que sacar el circulito en lo que vale -2. Entonces, ahora digo, si a la función original me doy cuenta que la puedo reescribir de esta manera, y en esa manera encima tengo la gráfica, me doy cuenta que para calcular el límite cuando x tiende a -2, lo puedo ver desde acá, en la gráfica. Sería el valor que admite esta función en x igual a -2. Lo que importa, y ahí es donde vamos, es que si pensara en dos funciones diferentes, esta función y esta función, alrededor del número que me interesa, se comportan iguales. En el punto no me interesa lo que pasa en el cálculo de un límite, pero sé que las dos funciones alrededor del -2 se comportan igual. Y entonces eso hace que yo pueda concluir ahora que cuando quiero calcular el límite, cuando x tiende a -2 de la función en juego original, que es la que tenemos acá, lo puedo calcular como el límite cuando x tiende a -2 de esta versión simplificada. Y en esta versión simplificada, es como que le paso la pelota al cálculo de este límite, en este límite yo puedo hacer reemplazo directo. No tengo ningún problema de hacer el reemplazo porque no estaría haciendo una cuenta que no está permitida. Entonces queda que esto es 1 menos 1 sobre -2. O sea, 1 más 1 medio. 3 medios. Y se termina esta cuenta. O sea, acá la esencia del ejemplo es operar algebraicamente con la ley de la función para obtener una expresión equivalente manteniendo el dominio original. Bueno, todo eso que yo escribí, por supuesto, ahí de manera desprolija, está puesto en el propio PDF en la siguiente placa, ¿no? Todo está ahí. La función tiene esta expresión equivalente manteniendo el mismo dominio. Hicimos la gráfica, que es la que yo les decía. Acá, si bien no está marcada, ahí aparece la asíntota horizontal que se corre y se calcula el límite a partir del reemplazo directo de esta versión simplificada. En definitiva, aparece esta versión general que les va a venir muy bien para hacer las cuentas. Cuando yo tengo dos funciones que son iguales, excepto en x igual a a, los límites de las dos funciones cuando x tiende a van a ser iguales, en el caso, por supuesto, de que exista. Entonces la idea es, esta función original y esta función simplificada tienen dominios diferentes. La original, si las tomara como funciones diferentes, ¿no? Esta sería mi f y esta sería mi g. El dominio de esta f, dijimos que era r menos el 0 y el -2. De esta que la estoy bautizando ahora g, el dominio de g sería r menos el 0. Esas dos funciones son iguales cuando x es distinto de -2. En el resto, en el -2 son diferentes, porque esta ni siquiera está en el dominio del -2 y en esta sí, pero en el resto son iguales. Por simplificación son iguales.
Entonces, en este caso, el límite cuando x tiende a menos 2 de la función f va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 2 de la función g. Eso es lo que sucede. Uno va buscando expresiones equivalentes de la función original a ver si en esa expresión equivalente puedo hacer el límite de una manera más simple. ¿Mm? Eso es lo que se está haciendo. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre ese ejercicio anterior? A ver, por ejemplo, si en esta función, la misma, les pido el cálculo del límite cuando x tiende a 0, de x cuadrado más x menos 2 sobre x cuadrado más 2x. Hubiesen dicho, bueno, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de la función 1 menos 1 sobre x, que la tengo graficada acá. ¿Qué diría en 0? No existe. No existe. Y si yo quiero explicar de alguna manera el comportamiento, Y que al ser una función racional, en el dominio no está el 0. pero no es solamente por eso, porque en la función original el número menos 2 tampoco estaba en su dominio, y sin embargo el límite existió. No es solamente porque el número no está en el dominio. Uno con la gráfica, gracias a que la tenemos acá como aporte, lo que va a decir es que cuando yo me acerco a 0 por la derecha o me acerco a 0 por la izquierda, el comportamiento de la función es diferente. Entonces, cuando yo pongo esto, digo, sí, esto no existe. Pero si quiero decir algo, voy a decir que el límite por derecha a x tendiendo a 0, ¿esto es cuánto? ¿O qué Menos es el infinito. comportamiento? Es menos infinito. O sea, no es un número. Indico que el comportamiento es hacia menos infinito. En cambio, si me acerco desde la izquierda a 0, ¿cuál sería mi conclusión? Más infinito. Más infinito. Entonces, tanto el 0 como el menos 2, en la versión de la función f, ninguno de los dos estaba en el dominio. Pero para uno de esos valores el límite existió, mientras que para otro no. Todo depende, por supuesto, de la función y de a qué valor de x quiero que tienda esa variable. Bueno, son todos detalles que uno los va a ir viendo a medida que va haciendo ejercicios. No queda otra. Bien. Les decía, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Lo estamos haciendo? No, no. Bueno, supongo que naturalmente van a aparecer cuando se pongan ustedes a hacer los ejercicios. Bueno, este ejemplo 2 es un ejemplo, está en el libro, creo. Uno, como primera herramienta de cálculo de límite, usó el hecho de hacer una tabla de valores. Al principio, la erradicamos totalmente, después no hacemos más tabla de valores. Pero supongamos que queremos volver un poco a esa instancia de tabla de valores. Y yo les pregunto, quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Ah, mira que justo el 0 justamente es un valor no permitido en esta función. Ahora, ¿qué pasa cuando x tiende a 0 con el numerador? ¿A qué tiende el numerador cuando x tiende a 0? A 0 también. O sea que el numerador tiende a 0, denominador tiende a 0. Eso es algo que nosotros llamamos como. A ver si se acuerdan. Numerador y denominador, los dos tienden a 0. Indeterminación. Es una Determinada. indeterminación, exactamente. Y cuando uno habla de una indeterminación, lo que justamente está diciendo es que no puede determinar qué pasa. Va a tener que buscarle la vuelta, describir algebraicamente algo equivalente a lo que tiene, a ver si en esa expresión equivalente puede dar una conclusión, ¿no? Bueno, digo, bueno, no sé, encima
no es una función racional como en el caso anterior, porque en el numerador no tengo un polinomio. No puedo estar haciendo la misma estrategia anterior de decir, voy a factorizar polinomios. No es lo mismo. Como que se me empiezan a quemar los papeles que tenía. Y digo, bueno, a ver qué pasa si hago una tabla de valores. Entonces, en esta tabla de valores, uno ve qué valor asume la f cuando toma valores de x, y acá están tanto los números que se proponen como opuestos, los números y sus opuestos, porque como la función justo en la variable x tiene el cuadrado, si la evalúo en un número o en su opuesto, el resultado va a ser el mismo. Entonces, si la función la voy evaluando en 1 y menos 1, en menos 0,5 y 0,5, en menos 0,1 y 0,1, o sea, me estoy acercando mucho al 0. Hago las cuentitas y tengo todos estos números que daría la sensación que se están aproximando a este 0,05. Ahora digo, no, pero me voy a acercar más al 0. Mucho más. Fíjense que estos numeritos son recontra más cercanos a 0 que los que estaban en esta primera parte de la tabla. Y cuando uno va evaluando la función, en esos puntitos, dice, mirá, los valores que me está dando la calculadora son cada vez más próximos a 0. Entonces, si yo miro esta segunda parte de la tabla, donde los valores de x son encima más próximos al 0, diría, no, el límite tiende a 0. Y uno dice, ¿y a quién le creo? ¿A qué parte de la tabla le creo? Uno ingenuamente creo que diría que le cree más a la segunda parte de la tabla porque los valores de x que eligió son mucho más cercanos a 0 que los que fueron los de la primera parte de la tabla. Bueno, resulta que no es así. Sucede que la calculadora, cuando ustedes ponen esta cuentita de evaluar esta expresión para un valor de x, por ejemplo, que es este, 0,0001, y hacen esta cuenta, en la calculadora, el numerador es tan próximo a 0 que ya lo da por 0. Entonces lo divide por algo que, si bien es muy chiquitito, dice, bueno, esto es 0. Es cuestión de aproximación de la propia calculadora. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cuál es el límite? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué hago? Vamos a hacer esas cuentas justamente ahora. Yo digo, hay algo que me está molestando y no sabía qué. ¿Qué se hace como estrategia acá? Bueno, vamos a hacer justamente, mediante propiedades algebraicas, una estrategia que la estrategia tiene que ver con racionalizar. Lo habrán hecho más de una vez. Voy a poner un poquito más grande acá. La expresión de la función, que era esta, que no era una función racional, le podemos cambiar la presentación haciendo esta estrategia de multiplicar y dividir por una misma expresión. Pero esa expresión que es como el que nosotros llamaríamos el conjugado de este numerador, ¿no? Multiplico y divido por la raíz de x cuadrado más 100 más 10. Multiplico y divido por lo mismo. ¿A quién estoy disfrazando en esta cuestión acá? ¿A quién se disfraza? ¿A quién uno escribe diferente cuando hace esto? El más 10. No. ¿Viste cuando uno hace multiplico y divido por a? ¿A quién estoy disfrazando con esto? Un 1. Claro, el 1. Entonces nada más que el a, que uno pone ahí así tan concreto, es todo esto. Raíz de x cuadrado más 100, después más 10. Todo eso es mi a en esta expresión. Pero ¿por qué viene bien en esta situación? Porque uno logra en la multiplicación de ese numerador, voy a sacar todo eso, que acá queda una diferencia de cuadrado. Porque es número menos 10 por ese número más 10. Es una diferencia de cuadrado. En la diferencia de cuadrado, ¿qué es lo que me queda? La raíz de x cuadrado más 100, todo al cuadrado, menos 10 al cuadrado. Entonces esta raíz la voy a poder cancelar con este cuadrado, y entonces queda x cuadrado más 100
menos 10 al cuadrado es 100. Abajo no distribuyo nada, lo dejo así como está. Fíjense que está la multiplicación planteada, no se distribuyó este x cuadrado con todos los términos que están acá. Eso hace que este 100 con este menos 100 se vaya. Y aparece esta expresión. Y el que se va ahora es el x al cuadrado. Entonces, la expresión que tenía original, con su dominio, donde el dominio de la función en este caso es r menos el 0, conserva el mismo dominio esta función, que es equivalente a esta, porque surgió a partir de un proceso algebraico. Entonces ahora, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de mi versión original, lo que voy a hacer es calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta que fue equivalente a la anterior. Entonces acá, en esta versión, yo puedo hacer reemplazo directo sin problemas. Porque que x valga 0 en esta función, no tengo ningún problema de evaluarlo. Cuando reemplazo por 0, 1 sobre la raíz de 100 más 10, o sea, es 10 más 10, 20, me queda el resultado final este. Que era el número de la tendencia que tenía que ver con la primera parte de la tabla, la que uno hubiese desestimado, hubiese dicho, no, esto no me está diciendo algo correcto. Así que el ejemplo viene al caso para, primero, ver otra estrategia de cálculo de límite a partir de esto de racionalizar, y por otro lado, para desterrar el hecho de creerle fielmente a los resultados que me da una tabla. Eso está mal. Que la tabla me pueda ayudar en una primera instancia, no lo niego. Pero después tengo que ser yo quien evalúe si esa tabla realmente es coherente en lo que me dice o no. Tengo que hacer las cuentas de manera algebraica. No me queda otra. ¿Alguna pregunta de esto? No, no tengo nada sobre esto, pero me surgió otra duda a partir. Dale. Que ponele, cuando vos tenés 1 sobre x y tenés que calcular el límite cuando tiende a 0, eso se tomaría como indeterminación, pero no podemos hacer nada. Oh, no es Y indeterminación. No. no existe Indeterminación, directamente. claro. Indeterminación Ah, es ok. cuando no sabes qué decir. Digo, y ahora Ah, ok. en el 1 sobre x sí sabes qué decir. Cuando me acerco a 0 por la derecha, la expresión de esa función toma valores cada vez más grandes, entonces vas a decir que el límite es infinito, y cuando me acerco por la izquierda vas a decir que el límite es menos infinito. O sea, Sí, indeterminado no es lo mismo decir que no existe. Porque cuando decís no existe, decís algo concreto. Tamir, creo que estuvo bien igual tu pregunta. sí. Indeterminado es lo que Y la al función... revés, si fuese x sobre 1, Ah, pero ahí no tengo problema. Porque es la función x, la función me daría inmediata. 0. Claro, exacto. Ah, sí. Donde yo pueda hacer reemplazo directo, lo voy Ah, a listo. hacer. Donde no, es donde tengo que apelar a todos estos artilugios. En el primer ejemplo fue factorizar los polinomios, y en este segundo fue racionalizar. Ujú. Buenísimo. Gracias. Bien. Bueno, vamos a un tercer ejemplo. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función que está definida de a tramos. No tiene una sola ley en juego. Dependiendo en qué sector del dominio estoy, es qué ley es la que rige. Lo primero que les pregunto de esta función, ¿cuál es el dominio? Los reales. Bien, ¿dónde me fijaba? Acá. Me fijaba acá. Y digo, todos los números reales están determinados en este dominio. Lo que sí uno puede dejar en claro es que si mi dominio es R, que está muy bien, digo, dependiendo de qué lado del cero estoy, es cuál es la ley que rige. Para los menores que 0, la función que rige es 1 sobre 1 menos x. Mientras que para
los mayores. Bueno, yo le cambié el color. Los mayores e iguales que 0, la ley que rige es 2x cubo menos x más 1. Eso lo tengo que dejar en claro. Porque ahora digo, que me pidan calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función, hace que me dé cuenta que alrededor del 0 no tenga el mismo comportamiento, tengo leyes diferentes que rigen. Entonces, para calcular este límite, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular los límites laterales. Sí, señor. Así es, Alexis. Entonces, yo esto lo dejo en stand-by, no puedo hacer ninguna conclusión ahora, y tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f. Acercarme por la derecha es acercarme por acá. Quiere decir que f a la derecha de 0 tiene una ley que es esta. Entonces escribo 2x cubo menos x más 1. Por la derecha. ¿Cómo resuelvo este límite? ¿Lo puedo resolver? ¿Tengo algún problema? Por sustitución directa. Ahí estamos. Así es, Bautista. Todo puedo reemplazar sin problemas y esto me da ¿cuánto? 1. 1. Reemplazo la x por 0, lo único que sobrevive es 1. Fantástico. Ahora voy a calcular el otro. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f. Al acercarme por la izquierda, la ley que rige es esta. Entonces, al reemplazar la ley de la f, yo lo que voy a poner es la otra ley. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, la ley es esta. 1 sobre 1 menos x. ¿Cómo resuelvo este límite? Y también por sustitución directa. Sí. ¿Y eso da? 1. 1 también. Reemplazo la x por 0. Veo la cuenta que me da 1. ¿Qué pasó? Los dos límites laterales son iguales. Entonces esto que yo había dejado en stand-by, digo, ahora sí voy a poder completar, y esto es 1. Si los límites laterales en el punto coinciden, entonces el límite puntual también tiene que coincidir con los límites laterales. Y ahí se termina recién el ejercicio. Por eso muchas veces este gráfico un poco inocente de lo que es el dominio para ubicarme sirve para después hacer bien las cuentas de los límites. ¿Alguna pregunta sobre este? Ahí, por supuesto, está bien escrito. No. No se preocupen, está todo bien. Esta función es una función que va a participar bastante en los ejercicios de la práctica, que es la función entero mayor o máximo entero, son expresiones comunes. Acá el libro decide llamarla así, función entero mayor. Muchas veces a mí me van a decir máximo entero, que yo digo. Bueno, perdón, me sale natural. Entero mayor. ¿Cómo se comporta esta función? La función que tiene esta notación particular, es como si fuese una doble barra en los corchetes, dice que cuando se le aplico a un x, lo que me brinda como valor de imagen es el mayor entero menor o igual a x. El mayor entero menor o igual a x. Es decir, yo me voy a hacer un dibujito para tratar de interpretar un poco esta definición, ¿no? Yo tengo 0, tengo 1, tengo 2, tengo 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces supongamos que yo me pregunto quién es el entero mayor de 1,5. Se me ocurre eso, ¿no? Entonces digo, a ver, el 1,5 ¿dónde está?
Acá. Acá está el 1,5. De todos los enteros que son menores o iguales que el 1,5, tengo que elegir el más grande. ¿Quién es? 1. El 1. Todos los enteros van a quedar siempre a su izquierda. De todos los que están a mi izquierda, elijo el más grande. Supongamos que ahora digo, no, a ver, voy a querer preguntar el entero mayor de 2,01. Anda por acá. 2,01. ¿El entero mayor quién es? 2. 2. Seguimos ahora a lo mejor con algún numerito, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les pido el entero mayor de 1? Acá. 1. Porque él mismo es de todos los enteros menores o iguales que él, el más grande. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me pongo acá el entero mayor de menos 0,5? Yo digo, menos 0,5, ¿dónde está? Acá. Menos 0,5. De todos los enteros, que son todos los que quedan menores o iguales que él, el más grande es el menos 1. Bueno, todo eso que uno va viendo, se da cuenta que las imágenes van a ser siempre enteras. Las imágenes van a ser siempre números enteros. Y es más, cuando calcule esta función en un concreto entero, es el propio entero el resultado. Porque él mismo es el entero menor o igual que él, más grande que puede elegir. Entonces, a nivel de gráfica, uno lo que ve es que queda una expresión de gráfica escalonada, donde todos los escalones tienen la misma particularidad. El extremo izquierdo se pinta y el extremo derecho no. Porque justamente ahí, que es estar sobre un entero, la función en el entero vale el mismo. ¿No? Entonces, en todo el tramo, por ejemplo, que va desde 1 hasta 2, el entero mayor en 1 es 1. Para todos los números que son mayores que 1, pero menores que 2, el entero mayor va a ser siempre 1, excepto en 2, donde como el 2 es entero, el entero mayor va a ser 2. Y así voy a ir haciendo una conclusión muy similar sobre cada intervalito de 2 enteros consecutivos. Todos estos escalones tienen esa particularidad y todos, en cuanto a longitud, los escalones miden 1. La longitud es 1. Ahora, ¿quién es el conjunto imagen de esta función entero mayor? Tengo la gráfica, ya la tengo. Para ver la imagen, acuérdense que ¿qué hacíamos? Proyectábamos toda la gráfica sobre el eje Y de manera perpendicular. ¿Qué quedaría pintado sobre el eje Y? Los números enteros. También los números enteros. Ningún número que no sea entero va a estar en el conjunto imagen. Supongamos que a mí se me ocurre pararme en el 2,5. Acá, 2,5. Si el 2,5 es la imagen de algún número en el dominio, evidentemente cuando yo trace la recta horizontal en en y igual a 2,5, en algún momento la gráfica de esa recta se tiene que cortar con la gráfica de la función y eso no sucede. O sea, es una función muy particular, es una función que como función tiene dominio de esta función, todo R. Pero como conjunto imagen, esta función tiene los números enteros. Bien, una vez que uno entiende, ¿no?, cómo funciona la gráfica de esta función, se puede hacer algunas preguntas. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar el límite de esta función entero mayor cuando x tiende a n y ese n es un entero? Es un entero.
no sé, a ver, como para que se vea bien en esta, acá. Me voy a parar en 3. ¿No? Digamos, un poco lo que uno ve en 3 va a tratar de ver si pasan otros enteros. Si yo les pido calcular el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función entero mayor. Según la gráfica, ¿qué me dirían? 3. A 3. Ahí va. Y si les pido calcular el límite cuando x tiende a 3, pero por la izquierda de la función entero mayor. 2. Esto tiende a 2. Y la verdad es que si ahora en vez de cambiar el 3 pongo el 4, pongo acá, cuando me acerco a 4 desde la derecha, la función entero mayor, ¿a qué tiende? Cuando me acerco a 4 desde la derecha. A 4. 4. Y por izquierda 3. Y me acerco por la izquierda a 3. Bueno, uno puede ir viendo sobre otros enteros como para ir sacando una conclusión más general y poder completar este cuadro. Si estoy calculando el límite cuando x tiende a un número entero por la derecha, ¿cuál va a ser mi conclusión acá? Donde ese entero lo llamo n. N. N, el propio entero. Y si al propio entero ahora me acerco por la izquierda, ¿cuál va a ser el resultado del límite? N-1. Exactamente, el entero anterior. ¿Y entonces qué digo con esto? Que el límite no existe. Exacto. Entonces no pongo igual no existe, ¿no? Directamente, no existe, lo pongo adelante. No existe el límite de esa función. ¿Mm? Bien. Ahí vimos varias, entonces situaciones de cálculo de límite. Vamos a hacer así. Hacemos un recreíto hasta las 9:30, ahí unos 12 minutos, y continuamos entonces con el teorema del sándwich, muy conocido. Bueno, acá estamos nuevamente. Vamos a retomar sobre este teorema, que es muy conocido, que es el teorema de la compresión. Previamente, vamos a ver el enunciado de este teorema que no, es como la previa, digamos, al que después se va a llamar el teorema de la compresión. Este teorema lo que nos dice es que si yo tengo dos funciones que alrededor de A cumplen la condición de que una siempre queda por debajo de la otra, en el cálculo del límite esa desigualdad se va a seguir manteniendo, ¿no? Es decir, si f de x es menor o igual a g de x cuando x tiende a, excepto posiblemente en A, es decir, en los alrededores de A, y los límites tanto de f como de g existen cuando x tiende a, entonces los límites van a mantener la misma desigualdad. Límite cuando x tiende a de f va a ser menor o igual al límite cuando x tiende a de g de x. No lo vamos a demostrar, pero sí es la previa a enunciar el teorema de la compresión. Tampoco lo vamos a demostrar, pero sí lo vamos a enunciar. Teorema de la compresión que también tiene otros nombres habituales, que es el teorema del sándwich o teorema de intercalación. Son posibles nombres que aparecen en las diferentes bibliografías, en los libros. ¿Qué es lo que dice el teorema de la compresión? No comprensión, no hay que comprender a nadie acá. Compresión, de comprimir. El teorema dice lo siguiente: si f de x es menor o igual a g de x y a la vez g de x es menor o igual a h de x, cuando x tiende a, es decir, que esa doble desigualdad se da para valores de x que están cercanos al a y donde lo que pasa en a no me interesa. Si además sabemos que el límite cuando x tiende a de f y el límite cuando x tiende a de h es L, es decir, de las funciones que acotan por arriba y que acotan por debajo a la g, necesariamente lo que va a pasar es que el límite cuando x tiende a de g también tiene que ser L. Es decir, que tengo dos hipótesis. Las dos hipótesis son las que están antes del entonces. Bueno,
se me fue la mano. Son las que tengo antes del entonces. De acá para arriba. Tengo que tener esta doble desigualdad, donde la G está acotada por debajo y por arriba por otras dos funciones alrededor de x igual a. Y además tengo como hipótesis que el límite de la función que acota por debajo cuando x tiende a A es igual al límite cuando x tiende a de la función h, que es la que acota por arriba. Si esas cosas son las que yo tengo como hipótesis, necesariamente lo que voy a poder concluir, por eso es ese entonces, que el límite de la función que quedó en el medio tiene el mismo límite que L. Tiene el mismo límite L. Por eso es el teorema del sándwich. Quedó encerrada en sanguchito esa función g, que si las funciones que acotan por arriba y por debajo tienen el mismo límite, la que quedó encerrada en sanguchito va a tener exactamente el mismo valor del límite en la tendencia de esa variable. Dibujito, que uno ve acá, esto es captura total del Steward. Fíjense, la función g, que es la que está en rosa, siempre se mantiene entre estas dos funciones, la f y la h. Por supuesto que esa doble desigualdad se da en un entorno, en una vecindad, en números que están alrededor de A. Acá, por ejemplo, ya cuando me alejo bastante de A, fíjense que la gráfica de la función g ya dejó de estar en el medio entre las dos. Puede estar por arriba. Lo que sí me importa es que ella esté en el medio entre estas dos funciones, entre la f y la h, en las cercanías de A, porque es donde yo voy a evaluar el límite después. Y es más, la función h en A, la función g en A, la función f en A, pueden tener comportamientos totalmente diferentes. Es más, puede ser que en A ni siquiera esté definida alguna de estas funciones. Pero lo que me importa es que alrededor está definida. Una vez que tengo este teorema, lo voy a poder aplicar en los ejercicios, ¿no? Este teorema se aplica básicamente para cuando tengo que calcular un límite de una función en las cercanías de un punto y con esa función no sé qué hacer. Entonces me meto con otras dos, como que le paso el problema a otras, que se supone que me van a solucionar este inconveniente. Entonces un ejemplo clásico para justamente trabajar el concepto de la aplicación del teorema del sándwich puede ser este. Dice demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de x a la cuarta por coseno de 2 sobre x es igual a 0. Por supuesto que no puedo calcular este límite de reemplazo directo. No es que yo voy a reemplazar la expresión donde está la variable y voy a poner 0 porque no podría calcular esto. 2 sobre 0. No. Y por otro lado, si hago un poco de memoria, yo acá tengo un producto de dos funciones, ¿no? Una es x a la cuarta y la otra es coseno de 2 sobre x. Cuando x tiende a 0, esta función sí puedo calcularle el límite porque es una función polinómica, pero ¿qué pasa con esta cuando x tiende a 0? ¿Qué pasaba con este estilo de funciones? Seno de números sobre x, coseno de números sobre x, cuando ese x tiende a 0. ¿Qué le pasaba a esa función? Lo vimos al comienzo cuando estábamos haciendo el repaso. ¿Qué pasaba en las cercanías del 0? Se lo había mencionado iban a más o menos infinito. ¿no? Coseno de 2 sobre x, o seno de 2 sobre x, o seno de pi sobre x, o coseno de 8 sobre x. Ah, la función se vuelve como loca. Bueno, eso. Empieza como la versión, digamos, aceptable para matemáticamente es, oscila demasiado entre -1 y 1. Lo que importa, además de eso, es que no existe el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Entonces no podría ni siquiera querer aplicar ninguna de las leyes de los límites, porque hay un producto de funciones
donde la función x a la cuarta sí tiene límite cuando x tiende a 0 y la función coseno de 2 sobre x no tiene límite cuando x tiende a 0. No puedo aplicar ninguna ley de límite. Se me quemaron los papeles inicialmente ya. Ante esa situación, uno puede recurrir al teorema del sándwich para poder probar que este límite, en definitiva, sí existe y vale 0. Bueno, ¿cómo se hace? Obviamente, esta función, que es a la cual no le puedo estar calculando el límite de manera directa, porque no puedo hacer reemplazo directo, esta función va a ser la candidata en el teorema del sándwich a ser la que cumple el rol de la G, de la que queda en el medio, para meterme con otras dos que sí puedo hacer las cuentas y después concluir el resultado final. ¿Y esto cómo se hace? Es bastante simple. La idea es comenzar con la expresión de coseno de 2 sobre x. Por supuesto que no puedo evaluarlo en 0, sí, es cierto, pero para cualquier otro x que no sea 0, yo voy a poder evaluar el coseno. Y sin saber exactamente lo que va a valer a medida que el x vaya cambiando, lo que sí voy a poder decir con certeza es que estos valores siempre están entre menos 1 y 1, para todo x que esté dentro de nuestro dominio de trabajo. A mí me piden calcular el límite cuando x tiende a 0. Ustedes saben muy bien que para calcular un límite lo que pasa en el punto no me importa. Me importa lo que pasa alrededor. Bien, parto de eso. Yo ya empecé a tener una doble desigualdad. Ahora, si yo a cada lado de la desigualdad, a esta desigualdad la multiplico por una expresión que siempre sea mayor o igual que 0, la desigualdad se sigue cumpliendo. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, digo, a este término lo multiplico por 2, a este lo multiplico por 2, y a este lo multiplico por 2, y la desigualdad se sigue manteniendo. Porque multiplicar en una desigualdad por un número positivo no cambia el sentido de la desigualdad. La idea no es multiplicar en este caso por 2, sino multiplicar por una expresión acorde, que es la que haga que acá adentro me quede esta función. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar a cada lado de la desigualdad por la expresión x a la cuarta. Si bien no sé quién es x a la cuarta porque aparece esa variable x, lo que sí sé es que x a la cuarta va a ser siempre un número positivo, porque ni siquiera es que el x va a valer 0. X a la cuarta, sea cual sea el número, siempre va a ser un número positivo. Entonces, si yo multiplico a cada lado de esta doble desigualdad por x a la cuarta, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. Entonces, si acá al menos 1 lo multiplico por x a la cuarta, me queda menos x a la cuarta. Menor o igual a esto multiplicado por x a la cuarta. Y menor o igual a 1 multiplicado por x a la cuarta. Entonces, de mi teorema, esta sería la función g, la que está en el medio. Esta sería la función que acota por arriba, la que se llamó h, y esta sería la función f, la que acotaba por debajo. f, g, h. f, g, h. Si esto funciona a favor mío, lo que voy a ver es que, digamos, porque yo puedo hacer un montón de acotaciones reales, verdaderas, pero que no me sirven. En este caso digo, voy a ver si esto me sirvió. ¿Y cómo sé si me sirve? Si cuando yo evalúo el límite de la función que acota por debajo, me da lo mismo al límite de la función que acota por arriba en la tendencia de la variable que me interesa acá, que es cuando x tiende a 0. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función que acota por debajo, que es menos x a la cuarta. ¿A qué tiende este límite o cuánto es este límite? 0. 0 porque hago reemplazo directo, es un polinomio. Ahora voy a la función que acota acá.
por arriba. Calculo el límite cuando x tiende a 0 de esta, que es x a la cuarta. Otra vez, hago reemplazo directo, me da 0. O sea, estos dos límites son iguales. Por lo tanto, por el teorema del sándwich, yo siempre lo llamo así, el límite cuando x tiende a 0 de la función que quedó en el medio también es 0. Y se terminó. Es decir, para poder mostrar esto, nunca casi me metí con ella, con la función concreta, con la función específica. Me metí con otras que me dieron una mano y que estuvo bien la elección de quiénes eran la función que acotaba por arriba y por abajo. Porque uno se va dando cuenta de quiénes tendrían que ser porque uno lo que quiere hacer es lograr que quede la función principal en el medio de esta doble acotación. Entonces uno, paso tras paso, todos algebraicos totalmente permitidos, va logrando eso. Y es más, digamos, uno puede hacer la gráfica, en este caso x a la cuarta. Bien. Menos x a la cuarta, la otra. Y la cuestión, la que estaba, digamos, la principal, que es x a la cuarta por el coseno de, que era 2 sobre x, o 1 sobre x. Sí, 2 sobre X. 2 sobre X. 2 sobre x. Voy a poner con verde porque ahí no se ve tanto. Color, color. Verde. ¿Ven? Fíjense cómo queda. La función en cuestión, en las cercanías del 0, queda entre las dos. Ahí. Fíjense, ¿no? Bueno. Si sigo estirando en algún momento es como que no se va a ver ya casi nada. Pero acá hace como una voltereta, sube, baja, va a subir, va a bajar, pero siempre se va a mantener entre las dos gráficas roja y azul, que son x a la cuarta y menos x a la cuarta. Bueno, esto es un aporte a la visualización de cómo son las gráficas en juego, pero lo que importa es la parte de algebraica que esté bien hecha. ¿Mm? Bien. Bueno, por supuesto, todo esto que yo escribí ahí medio desordenado es lo que ustedes van a ver en el propio PDF totalmente bien escrito. Bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? Van a surgir a medida que uno después haga los ejercicios, ¿eh? Bien. Lo voy a cerrar así no me trae dificultades de... Vamos a empezar con la sección 2.5. Vamos a empezar, por supuesto no es que vamos a terminar, que es la sección que se trabaja con el concepto de continuidad. Vamos directamente a lo principal. ¿Qué significa que una función sea continua en un número? Por definición, y la definición es eso que está en el recuadro, esa es la definición, una función es continua en x igual a a si el límite cuando x tiende a de f es igual a f de a. Entonces ahora todo lo que yo les venía diciendo, que para el cálculo del límite me importa solo lo que pasa alrededor del punto en cuestión y no me importa lo que pasa en el punto, ahora me empieza a importar. Para que una función sea continua y para que se cumpla lo que me pide la definición, aparecen estas observaciones un poquito más precisas de qué es lo que está cambiando ahora. Lo primero que tengo que ver es que para que una función yo diga que es continua en x igual a, el lado derecho de esta ecuación tiene que tener sentido. Tiene que tener sentido hacer f en a.
Y para que tenga sentido que yo pueda hacer f en A, lo que estoy diciendo es que el A tiene que estar en el dominio de la función. Primera cosa. O sea, no puede haber un circulito abierto como teníamos en otras gráficas. Segunda cosa, ya tenemos entonces la primera. Ciro, si me querías decir algo. Bueno, la segunda cosa... fue sin querer. No, está bien. La segunda cosa es, así como yo decía, lo primero que veo es que el lado derecho tiene que tener sentido y eso hace que la primera observación en la que caiga es en la que el A tiene que estar en el dominio de la función. Otra cosa es que el lado izquierdo también tiene que tener sentido. O sea que este límite tiene que existir. Y en definitiva, lo importante es lo que la propia definición dice, es que después estos dos límites sean iguales, que es lo que uno ve como una tercera observación. Insisto, la definición de continuidad es la que está en el recuadro. Estas condiciones que uno ve acá abajo son básicamente desmenuzar muy bien el sentido de cada lado de esa igualdad. Es como que estamos metiéndonos más a fondo en qué es lo que me está diciendo esta definición de continuidad. Básicamente también es cierto que cuando uno quiere dar una definición informal de lo que es una función continua en un punto, es que al momento, en realidad de la gráfica de una función continua, es que cuando uno quiere hacer la gráfica de la función, al momento de hacerle el trazo de la curva, nunca necesita levantar el lápiz de la hoja para continuar la curva en otro lado. O sea, eso hace que la función sea continua. Por ejemplo, una función que no es continua, pensando un poco en esta interpretación de que no es necesario levantar el lápiz de la hoja para hacer la gráfica, una función que tenga una gráfica no continua sería algo así. Vengo, y después hago esto. Acá tuve que levantar el lápiz de la hoja para correrme del lugar y seguir con el trazo de la gráfica. Obviamente acá, en SA, la función no va a ser continua. Pero bueno, nos vamos a meter ahora justamente con esas situaciones. Entonces, lo que antes no me interesaba, que era lo que pasaba con la función en el punto, ahora sí. Y es más, se tiene que dar esto, que al calcular el límite de la función, cuando x tiende a, ese límite tiene que ser igual a lo que la función vale en el punto. Si volvemos a estos tres dibujitos, que lo miramos de manera más exhaustiva, acuérdense que acá yo esto lo tenía pintado. Acá lo tenía abierto y acá lo tenía pintado. Y acá lo tenía abierto y no estaba pintado en ningún lado. En los tres gráficos, en los tres, lo que yo había podido concluir era esto. Que el límite cuando x tendía a de f era igual a l. En los tres. Ahora, en x igual a, en los tres, ¿la función va a ser continua? No. ¿Hay alguno de los gráficos? Sí, el primero. En el primero. En el resto no. Porque ¿qué es lo que sucede acá, por ejemplo, que hace que la función no sea continua en A? Que el límite es distinto de f en a. Bien, el límite, perfecto. El límite existe porque era una de las cosas que decíamos, pero no vale lo mismo que f en A. ¿Y qué pasaría acá? ¿Por qué la función no es continua? Porque a no pertenece al dominio. Sí, señor. Entonces, digamos, lo que antes parecía que estaba buenísimo para el cálculo de un límite, para la definición de continuidad, ya tengo que ser más cuidadoso, ¿no? Bueno, otra vez, para... bueno, no puedo ver. Otra vez, para entender el concepto de continuidad de una función en un punto, muchas veces hacemos lo contrario. Vemos qué situaciones se pueden dar, sobre todo a nivel de algún ejercicio, para decir cuándo una función no es continua en un punto. Así como antes dijimos, bueno, para ver la noción de límite, dijimos, a ver, algunos ejercicios en los cuales el límite no existe, como para tratar de entenderlo, vamos a hacer lo mismo con el tema de la continuidad. Y vamos a empezar a transitar diferentes ejemplos que después me van a llevar a hacer una
categorización de tipos de lo que se llama discontinuidades. Vamos con esta función. La función es una función racional, que es x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Esa función, por ejemplo, sabemos que en 2 no está definida. Y puedo hacer la gráfica igualmente de la función, porque lo que puedo hacer es factorizarla y encontrar algo que hace que yo pueda hacer la gráfica, ¿no? ¿Dónde les parece que la función no va a ser continua? En 2, ¿Y por qué? porque no está definida en ese punto. Perfecto, y ahí se terminó el ejercicio, ¿no? Como el número 2 no pertenece al dominio de la función ahí no es continua y se terminó. Es como pensar, y discúlpenme que vuelvo a la plaquita anterior, que para que una función sea continua, que se tiene que dar esta definición, sí o sí, cada uno de estos 3 pasos, y en este orden se tienen que estar dando. Entonces, en cada uno de los ejemplos que vamos a ir transitando, vamos a ir viendo que siempre alguno de estos pasos no se cumple. En el caso de esa primera función, el primer paso ya no se daba. El numerito ni siquiera estaba en el dominio de la función. ¿Qué me voy a fijar si se dan los otros dos? ¿Qué me interesa si el número no está ni siquiera en el dominio de la función? Así que bueno, vamos por ese lado. La función entonces acá no resultó continua en 2. No resultó continua porque el 2 no estaba en el dominio de la función. Pero hago una pregunta adicional. ¿Y si hubiese preguntado si la función era continua en cualquier otro número que no sea el 2? ¿Qué hubiese dicho? No miro la gráfica. Digo, ¿es continua en 5? ¿En 4 tercios? ¿En menos raíz de 3? Sí, ¿Y por qué? Porque no se porque hace cero. Sí, digamos, la justificación de por qué no se hace 0 el denominador queda media rara. ¿Por qué sí sería continua en cualquier otro numerito? porque está definida en ese punto, el límite ¿Sí? existe, y el ¿Y cómo? límite en ese punto es igual a f en ese punto. Digamos, una de las cosas que vimos en el PDF anterior es que el límite de estas expresiones racionales se podía calcular por reemplazo directo, en la medida en la que el numerito está en el dominio. Así que, digamos, en cualquier otro número yo no tendría problemas de decir que la función es continua. Pero bueno, estamos viendo justo ejemplos donde no es continua. Listo. Primer caso de no continuidad por el simple hecho de que el número en cuestión no está en el dominio de la función. Vamos con el siguiente. ¿A dónde les parece que voy a mirar donde la función no es continua? En 0. Sí. El 0, ¿está en el dominio de la función? Sí. Sí. Primera barrera pasada. ¿Existe el límite de la función cuando x tiende a 0? No. Cuando quise pasar la segunda barrera no pude, ¿no? Entonces, y además porque ya es un límite que hemos hecho un montón de veces, en este caso justamente la función se comporta de igual manera por derecha y por la izquierda, o sea, la tendencia de los valores es que aumentan cada vez más, se aumentan demasiado. Uno puede decir que el límite tanto por la derecha como por la izquierda es infinito y entonces lo puede compactar en esta información, ¿no? Insisto, poner el igual a infinito no quiere decir que el límite exista, es solo un comportamiento. O sea, había pasado la barrera número 1, digamos de que el 0 pertenece al dominio, pero se quedó en la 2 porque el límite no existe. Entonces, la función no es continua en 0. Vamos con otro. Este apartado intenta mejorar el 1. Porque en el 1 teníamos esta función solita, donde decíamos la función no va a ser continua en 2, porque ni siquiera el 2 está en el dominio de la función. Cuando yo hago esta definición, ahora de esta nueva función, me tomo el trabajo de definirla en 2.
En 2 vale 1, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el dominio de la función? Los reales. Todos los reales. Porque para cualquier real que no sea 2, esta es la ley que rige. Y para el real específicamente 2, esta es la ley que rige. El dominio es todos los reales y específicamente voy a prestar mi atención en 2. El 2 pertenece al dominio de la función. Primera barrera que pasa. La segunda barrera que tengo que ver si pasa es la de calcular el límite cuando x tiende a 2 de mi función. Entonces tendría que escribir el límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? ¿Qué tendría que poner ahí? De x al cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Tendrías que hacer. Decime. No, iba a decir que tendrías que hacer límites laterales, pero No, no hace falta. Porque ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué pasa cuando x tiende a 2? ¿El denominador a qué tiende? a cero. ¿El numerador a qué tiende? Ah, el denominador, perdón. No, está bien. Y lo dijiste bien. El denominador tiende a 0. Y ahora la pregunta es, ¿y el numerador a qué tiende cuando x tiende a 2? También a Hace- A 0 de nuevo. Entonces estaríamos en el primer ejercicio que habíamos hecho al comienzo de la clase. Tengo ahí una, ¿cómo se llama? indeterminación. Bien. No sé qué decir. ¿Qué hago? Digo, a ver, los dos son polinomios. El 2 de los dos polinomios, ¿qué es entonces? Una raíz. Perfecto, Una raíz. se factoriza. En el de abajo no hay mucho para hacer, porque me quedó x menos 2. Un polinomio de grado 1, el 2 es la raíz, el mismo es su propia forma de factorizar. Arriba lo tengo que factorizar. Otra raíz es el menos 1, ¿no? Si pongo acá menos 1, me queda 1, más 1, 2, menos 2, 0. Entonces, me quedaría límite cuando x tiende a 2, de abajo lo dejo tal cual, y arriba sé que se factoriza como x menos 2, porque obviamente el 2 es una raíz, y la otra raíz, dije, es el menos 1, o sea que me queda x más 1. Por supuesto que lo que hago es la resolvente, ¿no? Y el coeficiente principal 1, por eso no pongo nada. Simplifico, entonces me queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 1. Y eso da 3. 3. Entonces la segunda barrera de la existencia del límite también la pasa. ¿Qué tengo que verificar ahora? Que f en 2 sea igual al límite de x cuando tiende a 2. Que f en 2 ya es igual al límite, ¿estás seguro? No, creo que dijo que f en 2 tiene que ser igual. Ah, pero ¿qué pasa acá? Ah, son distintos. Claro. Claro, sí, es eso. Ahí vamos, Alexis. Entonces, el límite, cuando x tiende a 2 de f, da 3, fantástico, pero no da lo mismo que f en 2. Porque f en 2 sabemos por definición que es 1. Entonces, como que pasó 2 barreras y la tercera no la pudo pasar. Obviamente, otra vez, saben que uno aporta también la gráfica de la función y se da cuenta que hay un salto, hay algo raro. Otra vez, esta función que quiso mejorar la versión A sigue sin ser continua en x igual a A, ¿no? Bueno, todo esto que yo hice ahí, por supuesto, está en la diapositiva. No es continua tampoco en x igual a 2. Bien. ¿Qué pasa con esta función? ¿Qué pasa con esta función? El dominio de la Sí, es función con entero mayor. ¿Quién los dijo? reales eran. Sí. El dominio de esta función es R. El conjunto de imagen habíamos dicho que eran los enteros. Bueno. ¿Dónde no es continuo? En la existencia del límite.
porque los límites laterales nos darían distinto. Pero entonces, ¿dónde no es continua? ¿Dónde, digo, en qué números no es continua? En los no enteros. Al revés, en los enteros. Exacto. En los enteros es donde yo veo en la gráfica esos saltos, ¿no? Cada vez que hay un salto en la gráfica estoy diciendo que el límite no va a existir. Y acá, en el caso particular, es que en los enteros habíamos visto en el PDF anterior que los límites laterales me daban diferentes. Eran finitos los dos, porque eran números, pero distintos. Entonces, para esta función muy particular, esta función no es continua en ningún entero. En ninguno. En el resto sí. En el resto no tengo problemas de que sea continua. Entonces la conclusión es que, como ya sabíamos que el límite de esta función no existe cada vez que tome un entero, obviamente en todos esos números enteros la función no es continua, ¿no? Entonces vimos en esos 4 ejemplos diferentes situaciones de no continuidad. Que uno lo que va a hacer es resumirla en este cuadro. Porque vamos a clasificar las discontinuidades. El hecho de aportar las gráficas de cada una de las funciones también va a ayudar a recordarlo, ¿no? Existen los que se llaman discontinuidades que son evitables y discontinuidades que son inevitables. ¿De qué depende que una discontinuidad sea evitable o inevitable en un punto? Depende de si el límite en el punto existe o no. Entonces, en estos dos, fíjense que son los que tienen el verdecito clarito, este y este, que era el apartado A y el apartado C. En el punto en cuestión, que era el número 2, la función no era continua, por diferentes razones. Acá porque ni siquiera el 2 estaba en el dominio de la función, y en este ejemplo sí estaba, pero el límite no me daba lo mismo que la función en el punto. En estos dos, si bien hay discontinuidad, esa discontinuidad puede ser evitable. ¿Qué significa que sea evitable? Que el límite de la función existe cuando x tiende a el numerito en cuestión, que en este caso es el número 2. ¿Qué pasó acá? En este caso, en el apartado A, el límite cuando x tiende a 2 de f, obviamente que existe. Y me va a dar 3, lo mismo que me daba en el C. En el apartado C, también. El límite cuando x tiende a 2 de f, también es 3. Ahora, que no hayan resultado continuo fueron por cuestiones diferentes. En el apartado A era porque el 2 no pertenecía al dominio de la función, y en este, el 2 estando sí en el dominio de la función, me daba que f en 2 no me daba lo mismo que el resultado final del límite. Pero en cuestión los dos límites en los dos casos sí existen. Entonces, ¿cómo es esto de que la discontinuidad puede ser evitable? Porque yo puedo arreglar el problema. Arreglo el problema, pero de alguna manera cambio la función. ¿Cómo arreglo el problema en A? Y este puntito que estaba despintado lo pinto. Y arreglo el problema. Entonces tendría que definir una nueva función que hace que en 2 yo la vea definida con el número exactamente 3. ¿Tá? Entonces en el apartado A, ¿cómo arreglo la continuidad? Definiendo a la función en 2 con el número 3. Voy al apartado C. La función es discontinua, pero es evitable. ¿Cómo arreglo el problema? Y este puntito que estaba pintado acá, lo saco y lo pinto acá. ¿Cuál es la diferencia acá? La función en 2 sí estaba definida. Entonces lo que yo voy a hacer es redefinir la función en 2, ahora como f en 2 igual 3. Acá fue definir,
en 2, porque el 2 ni siquiera estaba en el dominio, y acá fue redefinir la función en 2, porque el 2 sí estaba en el dominio. ¿Está bien? Esos dos casos son de discontinuidades que son evitables. Hay algo que puedo hacer de la función en el punto que podría arreglar el problema de la discontinuidad. Ahora, los otros dos casos que me quedan son de discontinuidades que son no evitables. O sea, son las que son inevitables. Estas dos. ¿Y qué es lo que básicamente hace que no sea evitable? La no existencia del límite en el punto en el que estoy diciendo que la función es discontinua. Fíjense que acá, en 0, donde la función era discontinua, habíamos dicho que no existía el límite cuando x tiende a 0 de f. No existe porque en realidad lo que yo puedo decir es que da infinito, pero bueno, es un comportamiento. Y acá habíamos dicho lo mismo. No existe el límite de esta función cuando x tendía a n un entero. No hay manera de que yo pueda arreglar ese problema. Esas discontinuidades son inevitables, pero a la vez en los dos ejemplos hay características diferentes. Esta función tiene una discontinuidad inevitable de salto infinito. Ese infinito es porque en este caso el límite me dio infinito en el valor de la x que estaba evaluando. Y en este caso es inevitable también, pero de salto finito. ¿Qué quiere decir? Que si bien no existe el límite de la función, los límites laterales, los dos, sí existen, pero son distintos. Lo que lo hace de salto finito o de salto infinito es que los límites laterales existan o no. Pero básicamente es que no existe el límite de la función en el punto para hablar de una discontinuidad inevitable. Después, si es salto finito o infinito, es la característica del por qué no existe el límite. ¿Alguna pregunta? No, no. Lo que sí podemos decir, como a modo de terminar esta parte de continuidad, es que a veces uno puede decir que una función es continua, por ejemplo, a derecha o es continua a izquierda. Existen esas expresiones. Una función es continua por la derecha en x igual a si el límite cuando x tiende a por derecha de la función coincide con f en a. O la función va a ser continua a izquierda si el límite cuando x tiende por izquierda de f coincide con f en a. Por ejemplo, pongamos que me pongo acá en 1, acá 2, acá 1, y yo hago esto. Como gráfica, ¿no? Ahí, hago así y hago así. Obviamente en 1 la función no es continua. Según lo que vimos recién, en 1, ¿qué tipo de discontinuidad tengo? ¿Evitable o inevitable? Inevitable. Bien, inevitable. ¿De salto finito o infinito? Finito. ¿Por qué? Porque los ¿Por qué? límites son distintos. Pero algo importante inicial a decir que son distintos. Porque no hay una asíntota. Que no Bueno, existe el ponele, límite. no está mal esa visualización. Decir porque no hay una asíntota queda medio flojo a nivel de justificación, pero sí está bien lo que estás diciendo. La idea es, los límites laterales, los dos, existen. Y son distintos. Son distintos. Pero no es solamente que son distintos, sino que existen, los dos dan número, pero son diferentes. Bueno, entonces esta discontinuidad es inevitable de salto finito. Fantástico. Pero en 1 no es continuo, estamos de acuerdo. Pero ¿será continua a derecha? ¿Será continua a izquierda? A la izquierda sí es continua. No. A A la izquierda derecha. del 1. ¿Cuál es o no? ¿A izquierda del 1 no? A derecha del 1.
Fíjate, si yo en 1 te preguntara cuál es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esa función, ¿vos qué me vas a decir según tu dibujo? Porque por izquierda no es 1. Por derecha sí. Claro, por derecha la función ¿a qué tiende? A 2. A 2, que coincide con lo que la función vale en 1. Entonces estaría cumpliendo el hecho de que la función es continua a derecha de nuestro número, no a izquierda. Ah, claro. Sí, ¿Bien? sí, sí. Porque por izquierda ¿a qué tiende la función? A 1. A 1. Exactamente. Situación. Otro dibujito en 1. Hago 1, abierto acá, 2, abierto acá y 3. Hago ese dibujito. En 1 es discontinua. ¿Evitable o inevitable? Inevitable. ¿De salto? Finito. Bien. Finito. Sería casi idéntico al anterior. ¿Es continua a derecha? ¿Es continua a izquierda? No es continuo en ningún punto. No. No. En 1, No es continuo en 1. Está bien. exacto, no es continua en 1. Y en 1, digo, ¿es continua a derecha? No. No. ¿El límite cuando x tiende a 1 por derecha cuál es? 2. 2, que no vale lo mismo que la función en 1. ¿Y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función es? 1. Que 1. tampoco vale lo mismo que la función en 1. O sea, un caso Pero, así, sí, decime. pero después F, digamos, F en 1 es 3. Claro. Por eso, ni siquiera, como en el caso anterior, es que yo digo, bueno, no, continua en el 1 no es. Pero puedo decir que por derecha sí es continua acá. Acá ni siquiera eso. La función no es continua en 1 y ni siquiera es que puedo decir que es continua en 1 por derecha o que es continua en 1 por izquierda. Ninguna de las dos. Por eso uno siempre tiene que referirse bien concretamente al ejercicio en el que está trabajando, porque a veces puede, por una mínima modificación, tener conclusiones diferentes. Bueno, y entonces también lo que existe es la posibilidad de hablar de que, en esta definición, que una función pueda ser continua sobre todo un intervalo. Cuando uno dice que una función es continua sobre todo un intervalo, lo que está dando a entender es que es continua en cada punto de ese intervalo. Entendiendo que cuando la función tiene como dominio un intervalo cerrado, que la función sea continua sobre todo el intervalo cerrado, es que cuando justo me paro en los extremos del intervalo, la continuidad en B es por izquierda y la continuidad en A es por derecha. Eso es lo único que uno tiene que como que terminar de completar en esta frase cuando uno dice que una función es continua sobre un intervalo cerrado. Entendiendo que en los extremos el límite que existe posible es igual a la función en el punto. Esa salvedad. Luego aparecen teoremas de continuidad. Teoremas que me dicen que si yo tengo, por ejemplo, dos funciones continuas en A y C es un valor constante, las siguientes funciones van a ser también continuas en A. La suma, la resta, la multiplicación por una constante, la multiplicación entre ellas y la división, por supuesto, en el caso de que la función de abajo no valga 0. Estos teoremas sí se van a poder demostrar. Vamos a hacer la demostración al menos de un apartado. Creo que en el libro está la demostración de la suma. Vamos a hacer la demostración del producto para que tengan otro caso más. Ahora ya lo hacemos. Y bueno, el teorema que termina como de finalizar este PDF me dice lo que yo ya sabía, por todo lo que veníamos teniendo como conclusiones anteriores. Si una función es polinómica, el dominio de la función polinómica es R. Y esa función, al calcular el límite en la tendencia de la variable a cualquier número, el límite se calculaba a partir de reemplazo directo. Eso hace que la función sea continua.
Entonces una función polinómica siempre es continua en R, a menos por supuesto que a mí me definan la función polinómica sobre un intervalo concreto, pero si no, si me hablan de una función polinómica general, la función es continua en todo R. Y la función racional, que es división de polinomios, no puedo decir que es continua en todo R, porque podría ser algo que no es correcto. Entonces uno que dice es continua en su dominio, porque es división de polinomios. ¿Mm? Yo lo que voy a hacer es entonces prestar atención a demostrar que el producto de estas funciones, que son continuas en un número, va a ser continuo, ¿no? Si yo quiero mostrar que la función producto es continua, lo que tengo que mostrar es que el límite, cuando x tiende a A de f por g, en x me da lo mismo que f por g en A. Estoy mostrando Empiezo la demostración. Digo, yo tengo que mostrar que para que sea continua en A, el límite cuando x tiende a de la función f por g en un x me da lo mismo que f por g en A. Y no es tan rápido. Yo escribo esto. Entonces, lo primero que escribo a continuación, y esto es solo definición de f por g, cuando yo evalúo o definí en su momento en las primeras clases qué es f por g evaluado en alguien, la definición fue hacer f en el alguien por g en el alguien. O sea que por definición de producto, esto es el límite cuando x tiende a de f de x por g de x. O sea, definición hace que yo este combo lo escriba de esta manera. Ahora bien, límite de un producto donde tanto la función f y g como son continuas en x igual a a, lo que me está diciendo es que el límite existe. Entonces, por ley de límites, este límite del producto lo puedo escribir como producto de los límites. Límite cuando x tiende a de f por el límite cuando x tiende a de g. Ahora, el límite cuando x tiende a de f de x, ¿cuánto me debería dar? Si sé que es continua. F, nada. Sí, señor. Por este límite, límite cuando x tiende a de g, ¿cuánto me debería dar si sé que es continuo? También F, G, nada. N. Acá que estoy usando recién la hipótesis. Recién uso la hipótesis ahí, de la continuidad de las dos. Y f en a por g en a, usando la misma justificación de la definición de lo que es el producto de dos funciones, esto es f por g, todo evaluado en a. Entonces, lo que digo es, me fijo en dónde empecé, me fijo a dónde terminé, y la conclusión es que entonces el producto es continuo. Entonces, por lo tanto, f por g es continuo en x igual a A. Las demostraciones de todos los apartados son así de simples. Pasar primero por la definición de cómo se definía la función en cuestión, aplicar leyes de límites y en algún momento aplicar la hipótesis. En todos la esencia va a ser exactamente la misma. Ya insisto, la de la suma está en el libro. No me acuerdo si también estaba en el libro esta. Bueno, péguenle una miradita porque estos sí se podrían llegar a evaluar en un coloquio, ¿no? La demostración de este teorema o de alguno de los apartados de este teoremita. Bien. Perfecto.